Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Este no es el video de la semana. El video de la semana lo vamos a subir mañana sábado, lo voy a subir mañana sábado como de costumbre a las 11:30 de la mañana. Pero hoy quiero hablar sobre la mesa redonda esta donde sale el puesto a dedo, hablando de la situación actual de Cuba. Antes de comenzar quiero decirles algo para que los que no están familiarizados con este tipo de discursos puedan entenderlo mejor. Cuando un gobierno te dice que algo va bien es porque va regular. Cuando te dice que algo va regular es porque está mal. Si te dice que algo está mal es porque es el fin del mundo. Y ya si te dice que algo es coyuntural, a saber de verdad cómo va la situación. Solo ellos lo pueden saber. Esta entrevista, esta exposición de Díaz-Canel responde básicamente al guión, al manual del guión comunista, que el mismo de Fidel, el mismo de Raúl, el mismo de toda esta gente. Ellos van siguiendo una especie de onda, ellos van enalteciendo todo su trabajo, toda su heroicidad, a la vez que critican al imperialismo, culpabilizan de todo al gobierno de Estados Unidos, vuelven otra vez a enaltecer su trabajo, lo bien que lo hacen, la gloria de la revolución, y luego vuelven a culpar a Trump, y van así en una especie de ciclo, sucesivamente desarrollando su discurso. Esto es importante entenderlo porque nos da una perspectiva de lo que es verdad y lo que es mentira en este tipo de discursos, en este tipo de entrevistas patrocinadas por los propios medios de comunicación cubanos. Vamos a empezar, voy a hacer un resumen general, no voy a poner como otras veces el vídeo y voy a irlo comentando porque es muy largo. Si quieren en otro vídeo aparte lo hacemos así, me lo dejan en los comentarios y vamos comentando por detalles. Aquí lo que voy a hacer es un resumen general. He tomado algunas notas de las principales ideas que creo que son las que toca debatir y vamos a hablar. Lo primero es que comienza diciendo Randy, como no podría ser de otra forma, le dice a Canel que esa es su casa. Y todos sabemos que esa es su casa, Randy, no tienes que decirnos. Los medios de comunicación en Cuba son la casa de los dirigentes cubanos y ustedes son los empleados de los dirigentes cubanos. Ustedes tienen que hacer lo que digan los dirigentes cubanos. Así que el hecho de que tú digas que esa es su casa no es un tema de cordialidad, es una razón de ser de los medios de comunicación en Cuba. Lo otro que dice Canel es gracias por la oportunidad de estar aquí, como si eso fuera una oportunidad y en plan un poco digo yo para quitarle importancia a esa conducta autoritaria sobre los medios de comunicación. No, no es una oportunidad que te han dado, Canel, es una orientación que ha venido así de parte de esos mismos que están sentados ahí, que te han dicho a ti que vayas y expliques, porque probablemente ninguno de ellos sepa cómo hacerlo, tú tampoco, o por lo menos no lo haces diciendo la verdad, pero te han dicho que vayas y des la cara tú, que es lo que haces, tú eres el mequetrefe de ellos, vas a dar la cara y le explicas a la gente el problema en el que están metidos. Luego dices que están apareciendo señales de crisis energética. No, no son señales, Canel. El hecho de que no haya transporte público, eso no es una señal. Una señal es cuando tú ves que el consumo o el ingreso de petróleo al país está disminuyendo gradualmente. Esas son señales. Cuando tienes todo el transporte público de La Habana parado, eso no es una señal, eso es un problema que tienes encima. Y el hecho de que tengas este problema y lo estés avisando, teniéndolo ya con el problema desarrollado, dice mucho de la voluntad de informar que tiene el gobierno cubano. Si tú de verdad quieres informar al pueblo, tú como gobierno tienes herramientas para pronosticar situaciones. Hay muchas herramientas que permiten a un gobierno saber si va a entrar petróleo o no dentro de 3 meses, 6 meses, o saber si va a subir el precio. Muchas herramientas. Y si de verdad el objetivo de estas personas fuera informar, hace 2 meses hubiéramos sabido que esto iba a pasar. Pero estas personas no quieren informar, además lo dice Canel dentro del discurso. Aquí han pasado cosas que el pueblo ni se ha enterado, sí, ya lo sabemos, Canel. Ustedes lo que ahora se les ha ido de las manos la situación y tienen que salir a explicarlo. Pero no porque quieran informar, sino porque no tienen opción y tienen que decirlo. La otra parte interesante es que dice Canel, y esto sinceramente creo que debería llamarse así el año, este año en Cuba, el 2019, debería llamarse Año de la Revolución Coyuntural. Ese debería ser el nombre del año. Dice Canel que esto es un problema coyuntural. El problema energético que tenemos hoy es coyuntural.
Pero era coyuntural también el problema energético que tuvimos de entre el 91 al 95. Eso también era coyuntural. O el que tuvimos a principios de los 2000 también era coyuntural. O el que tuvimos hace poco. Porque en teoría se habían roto las termoeléctricas y era coyuntural. Resulta que muchas situaciones coyunturales, Canel, no hacen un problema coyuntural, hacen una crisis energética. Y eso es lo que tenemos hoy, una crisis. Que tú la llames coyuntural porque a ti no se te ha ido la corriente en tu casa, eso es otra cosa. Ahora, explícale al pueblo que lleva sufriendo apagones hace 30 años, explícale si esto es coyuntural o no. Dice Canel que la población deberá tener los elementos para poder manejar esta situación y corresponder y participar de manera activa en la solución. Aquí la población no es una parte activa. Aquí la población es el afectado, es la esencia de esta crisis y es una parte coactiva, que no es lo mismo que activa. Aquí la población, da igual si quiere o no, tiene que participar de esta situación de crisis y no puede protestar ante esta crisis. Eso la convierte en una parte forzada del sistema, en una parte coactiva del sistema. Más que activa, coactiva. Luego dice que Raúl, con su genialidad, avisó de que esto podía pasar. Canel, todo el mundo te avisó de que esto podía pasar. Yo lo he dicho que esto podía pasar y yo no soy nadie, ni soy un erudito de la economía. Y ya habíamos hablado de que esto podía pasar, lo han dicho mucha gente, porque el petróleo de Venezuela no era infinito. Como mismo no fue infinito el petróleo que venía de la Unión Soviética. Pero ustedes son un gobierno parásito. Ustedes parasitan países, les chupan todo hasta dejarlos secos y luego saltan a otros. Son una especie de estrella de la muerte, más o menos. Y claro que Raúl sabía que iba a pasar porque ya lo ha vivido y yo, que no he vivido mucho, pues también sabía que iba a pasar y todo el mundo sabía que iba a pasar. El problema es que ustedes, con lo ineptos que son y porque sus intereses y sus prioridades son otras, ustedes no hicieron nada por evitar esta crisis, se limitaron sencillamente a lo que hacen siempre, a culpar al imperialismo y a seguir ganando dinerito y enriqueciendo sus cuentas bancarias, que eso es lo mejor que saben hacer. Y lo demás, pues cuando llegue la crisis le pedimos al pueblo que resista, que esto es por culpa de Donald Trump y ya veremos cómo salimos de la situación. Aquí entras ahora entonces a culpar al plan genocida de Trump. Esto es el principio de Goebbels de culpa de tus errores a tu enemigo, a tu adversario. Así de simple. Todo lo que tú hagas mal, todos tus problemas, tú echarás la culpa a tu adversario. Que él, además, hazle pensar a la gente que todo es culpa de él, para que sobre ti no recaiga ninguna responsabilidad. Luego dices que el gobierno de Estados Unidos declara, y lo dices como algo malo, declara los fondos, dice cuántos fondos destina a la subversión dentro de Cuba. Esto tiene que ser así en Estados Unidos por ley, porque la gente en Estados Unidos, el pueblo, por ley, necesita saber en qué el gobierno se gasta su dinero, sus impuestos. Y si el gobierno se lo gasta manteniendo la subversión dentro de Cuba, pues hay que decirlo, porque está así en la ley de Estados Unidos. Yo lo que quisiera saber es cuánto te gastas tú, o la camarilla tuya de secuaces, cuánto se gastan en las campañitas en las redes sociales atacándonos a todos nosotros, todos estos troles de la UCI, cuánto cuesta mantenerlos, cuánto cuesta mantener a tu hijastro, cuánto cuesta mantener a toda esta gente. Eso debería declararlo el gobierno cubano también. Saber los números, saber si nos compensa con nuestros impuestos tener que estar pagando a toda esta cantidad de... iba a decir una barbaridad. A toda esta cantidad de personas, a ver si nos compensa estarles pagando. Declárenlo ustedes también, no culpen a Estados Unidos. Hagan lo mismo ustedes, escríbanlo. Luego habla Canel del sufrimiento del pueblo cubano por las remesas. Claro, las remesas de las que le hablé en el video pasado, que muchos me dijeron que yo estaba hablando idioteces. Ah, amigos, las remesas. Ese dinerito es el que los mantiene. Aquí lo ha dicho Canel otra vez. Luego habla de que el gobierno de Estados Unidos amenaza a las navieras, a los gobiernos, a los armadores. El gobierno de Estados Unidos es lo peor del mundo. Esto es falso. Aquí lo que pasa es una situación muy simple. La aseguradora tiene que asegurar una carga desde un puerto de salida hasta un puerto de llegada y pagar
si esa carga sufre algún daño. ¿Qué pasa? Que cuando los barcos llegan a Cuba, pueden estar ahí esperando a desembarcar, esperando a descargar semanas por las cuales el barco tiene que seguir pagando y la aseguradora tiene que seguir asumiendo riesgos por los cuales no va a ganar dinero. Por tanto, ninguna aseguradora quiere hacer un seguro barato a un carguero para que lleve suministros a Cuba. Esto es negocio básico. ¿Qué pasa? Que es mejor disfrazarlo de una supuesta conspiración norteamericana para atacar al pueblo cubano. No, aquí lo que pasa es que el gobierno cubano no tiene ni el dinero para pagar los barcos, ni la infraestructura para descargar los barcos en tiempo, ni para procesar toda esta gestión de aduanas. Y hace que se encarezca muchísimo todo el coste de transportación y de carga y descarga y todo esto. Y las aseguradoras no quieren asumir el riesgo que conlleva todo esto. Es así de simple. Por otra parte, dice Canel que iba de su carro, de palacio, de su casa a palacio y vio un determinado nivel de congestión en las paradas de los autobuses. Canel, era un colapso lo que había en La Habana. Yo no sé lo que tú llamas nivel de congestión, pero eso es lo que había, era un colapso. Si las fotos, las imágenes están en internet, no había transporte en La Habana, una ciudad de La Habana que es superpoblada y no había transporte público en La Habana. A todas estas, ni siquiera ustedes dejan que se desarrolle una empresa de transporte privado por ómnibus. No lo entiendo. ¿Eso es culpa del bloqueo? No lo entiendo. Dice que el problema es esencialmente con algunos de los combustibles. Yo trabajé en una refinería de petróleo, no soy experto en combustibles, pero algo sé. Y sé que hay combustibles fósiles que son básicamente el carbón, el gas y el petróleo. De los tres, en Cuba, la base de la energía cubana es el petróleo. Y luego hay energías renovables, que son el sol, el viento y el agua. No hay más. Y esos son básicamente los combustibles que hay. Y luego está la energía nuclear, que en Cuba no existe. En Cuba no tenemos problema esencialmente con alguno de los combustibles. No, digo por su nombre. Tenemos problema con el petróleo, que es nuestro principal combustible. Y luego dices que no hay problemas de abastecimiento. Pero si el petróleo es la base de la generación de energía cubana y toda la cadena de abastecimiento funciona con energía y no hay petróleo, explícame tú cómo entonces solucionas el problema de abastecimiento, Canel. La panadería funciona con petróleo. Ya sé que a lo mejor el horno no es de petróleo, pero el horno es eléctrico y esa energía eléctrica se genera con petróleo. El camión que lleva la harina a la panadería funciona con petróleo. El molino de trigo funciona con energía procedente del petróleo. Los grupos electrógenos no están ahí inventados por obra y gracia de Dios y generan energía a través de la... el petróleo. Todo el abastecimiento de Cuba es petróleo. Y me vienes a decir tú que no hay problemas de abastecimiento. Por otra parte, dice que las medidas se discutieron en el buró político y que hay que innovar, ser creativos. Y yo me pregunto, viejos de 70, 80 años, que llevan 70, 80 años hundiendo un país, explíquenme qué capacidad tienen de innovar y de ser creativos para sacarnos de esta crisis en la que ellos mismos nos han metido. Luego habla de que Estados Unidos tiene un plan para destruir Cuba. Esto ya lo sabemos todos, la culpa siempre es de Estados Unidos. Da igual el presidente que sea, la culpa es de Estados Unidos. Luego dice algo que desde mi modo de ver es lo más perverso que he oído desde hace mucho tiempo. Dice que esta crisis hay que ver la belleza de la situación y de asumir el reto, porque al final esto para él es un reto personal, de ver cómo él sale de esta crisis. Y eso es bello, según él. Pero explícame desde la posición del que no tiene que comer y que no tiene que darle de comer a sus hijos, explícame dónde está la belleza de esta situación, Canel. Es bello ver cómo un pueblo se hunde en la miseria, que no tienen comida para sus hijos. Eso es bello. Claro, desde tu situación, con tu mesa llena de comida y desde tu perspectiva personal, sí es precioso. Desde el otro punto de vista, a ver. Luego habla de que, vuelve a hablar de los precios y estas cosas. Resulta curioso porque habla de combatir los acaparadores, de combatir a los que suben los precios, pero claro, hay acaparamiento porque no hay suministro. La gente sube los precios porque hay precios topados. Entonces, seguimos enfocados en
atacar la consecuencia, no la causa. No debemos atacar al que suba los precios, debemos atacar al que topa los precios, que ese es el que provoca el problema. No debemos atacar al que acapara. El que acapara es una víctima más de las circunstancias. Debemos de atacar al que no suministra, porque si hubiera suministro, no hubiera acaparamiento. Pero claro, en Cuba todavía no entendemos estas cosas. Dice Canel además que no hay espacio para la improvisación. Eso será de ayer para hoy, porque llevan 60 años improvisando en todo. En Cuba se improvisa en todo, hasta en las mismas propias palabras de él, vemos una cantidad de contradicciones y de improvisaciones horribles. Luego habla de que el consumo, producimos el 40% aproximadamente del consumo de petróleo del país. Y dentro de ese 40% hay un 48% que es el que está destinado a la energía del país. Eso ubica más o menos en un 20% la producción de petróleo que genera el país en total va destinado a la energía. Y dice que no nos preocupemos porque ellos generan el 20%, ellos producen el 20% y que no nos preocupemos que está garantizado. Hay que ser, no es que no me lo explico. Tú produces el 20%, no tienes más y dices que no nos preocupemos que está garantizada la producción energética. Tú no sabes matemáticas, Canel. Luego se sigue quejando del bloqueo, pero dice que tenemos relaciones con Rusia, con China, con Vietnam, con América, con África, con el mundo entero. Y entonces, ¿dónde está el bloqueo? ¿Por qué no le compras petróleo a China? Familia, aquí no hay un problema de bloqueo, aquí hay un problema de dinero. No tienen dinero para comprar petróleo. Eso es lo que pasa. Es eso. Si de verdad tienes relaciones con todos esos países, cómprales petróleo. No pueden porque no tienen dinero y nadie les quiere prestar dinero. Nadie les da crédito porque saben que no los paga. Rusia ha tenido que condonarle la deuda, España ha tenido que condonarle la deuda, China ha tenido que condonarle parte de la deuda y nadie les quiere prestar dinero si no pagan por adelantado. Ese es el bloqueo. No tienen dinero. Luego habla del sector privado y dice que está siendo afectado por las medidas de Estados Unidos porque ya no pueden atender a los cruceros, porque ya no llegan las remesas, porque ya no llega el turismo a Cuba. Y esto deja al sector privado simplemente como una especie de recaudadores de divisas. Lo que debería ser una prioridad para la creación de empleo en el país está relegado en Cuba, ese sector privado está relegado en Cuba a ser simplemente un instrumento para recaudar divisas para que estas personas sigan subsistiendo. Eso lo ha dicho él, no lo he dicho yo. A eso ha relegado al sector privado Díaz-Canel en su discurso. Luego habla de que va a entrar más petróleo, el 14, después del 14, todo esto diciendo que tienen una planificación hasta el 2030 con lineamientos, pero que ahora mismo no saben si va a entrar petróleo o no. Y yo me pregunto cómo puedes planificar algo hasta el 2030 y lo que va a pasar hasta octubre no lo controlas. Familia, mi opinión sobre esto, prepárense, que Cuba va a entrar en un proceso un poco complicado económico. Pero la causa no es el imperialismo, la causa son estos ineptos y estos ladrones que tienen otros intereses y les da igual el pueblo cubano. Ellos quieren enriquecerse ellos y echarle la culpa al otro de todos sus problemas. Y esta mesa redonda es la misma que hemos visto durante décadas. Durante décadas es el mismo discurso y la misma justificación y la misma basofia una y otra vez dicha sobre lo mismo. Esa es mi opinión, familia. Se va a complicar la situación en Cuba, la situación energética. Ojalá y no, porque toda mi familia está allí y no quiero que lo pasen mal, pero es la realidad. Esa es la realidad. Vienen malos tiempos. Nos vemos en próximos vídeos, familia. Mañana nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo.